Vamos a iniciar, por favor. ¿Qué artículo nos quedamos? ¿Qué fue lo último que desarrollamos? Los requisitos, licenciado, buenas noches. Eso fue lo que teníamos pendiente. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? Creo que estábamos hablando del grupo coaligado, ¿no? No, huelga. Estamos ya hablando de huelga. Paro. En paro, estábamos en el artículo 252, creo que nos quedamos. 252. Vaya, vamos pues. Pero ese creo que ya, 252. Colóquenle paro justo. Colóquenle, por favor, paro justo. ¿Sí? Vamos ahí, Roxana, ¿me ayuda, por favor? Artículo 252. ¿Cuál es el paro justo? Ahí sí. Te recuerdan en la clasificación que les hice. Está el paro legal, está el paro ilegal, está el paro ilegítimo de hecho, pero el paro legal a su vez se subclasifica. Se subclasifica en paro justo y se subclasifica en paro injusto. Entonces, ahorita vamos a leer el 252, por favor. Sí, artículo 252, paro justo. Es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Ok. En este caso vamos a ver cuál es el efecto. Dice que paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar los salarios caídos. O sea, la consecuencia es el pago de los salarios dejados de percibir. Y dice, en caso de paro legal, cuando sea declarado justo, procede el despido. Entonces ahí es importante que ustedes noten las consecuencias de un paro justo y de un paro injusto. ¿Sí? Vámonos al 253. Disposiciones comunes a huelga y paro. 253. ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor? Adelante. Buenas noches, Lic. Artículo 253. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Muy bien. Vamos ahora, por favor, al artículo 254. Artículo 254. ¿Alguien por ahí? El hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con el motivo del conflicto. Muy bien. Vámonos al artículo 256. Cabe mencionar, 255. Miremos aquí qué pasa en un paro declarado legal, ¿sí? Miremos qué pasa en los casos de un paro declarado legal. Vamos con Abigail Gómez. Sí, licenciado. ¿Está? Sí. ¿Me ayuda, por favor? Bueno, artículo 255. En caso de huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. En caso de paro o huelga ilegal,
o en caso de paro o huelgas consumados de hecho, a petición de parte o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de trabajo de las personas que deseen laborar. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley que regulan la negociación colectiva, paro o huelga. Muy bien. Dijimos también que el derecho a huelga y el paro son derechos constitucionales, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes? Son derechos constitucionales los cuales se encuentran regulados en lo que es en la Constitución. Pero ¿se podrá suspender el derecho a huelga y paro? Sí, por un lapso. Miremos el 256, pregunta de examen. ¿El derecho a huelga y paro es un derecho irrenunciable? Sí. ¿Se puede suspender el mismo? También, pero miremos por qué plazo. Miremos por qué plazo, por favor. Vamos con Rosa Marleni. Muy bien, licenciado, buenas noches. noches. Artículo 256. El derecho de los patronos, el paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometan a no ejercerlos temporalmente mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patronos de que se trate y el 60% de sus trabajadores. Igualmente los trabajadores, ¿continúo? Ajá. Sí. Hago con el Igualmente plazo. los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico y social, los consideren indispensables para ostentar mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. Muy bien. Vaya, miren pues, señores, aquí es importante que el plazo si lo queremos ver así, de la huelga y paro, pues podemos ponernos de acuerdo con el patrono, pero no podrá ser superior al plazo de 6 meses, ¿ya? No podrá ser superior al plazo de los, ¿qué? 6 meses. ¿Estamos? Entonces, marquen ese plazo, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar, ya vimos sindicato, las formas de asociación colectiva, grupo coaligado, también vimos las formas de expresión colectiva, huelga y paro. Ahora, ¿qué nos correspondería ver? Vamos a ver ahora la conciliación, ¿sí? Vamos a ver que la conciliación es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Usted dirá, Lick, pero entonces, ¿por qué no entramos a ver directamente el procedimiento para declarar la huelga o el paro? Porque eso es lo que correspondería. Pues no, señores, déjenme decirles que no, porque primero tenemos que agotar uno de los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos para declararnos en huelga? A ver si se acuerdan. Contar con un permiso. La conciliación. Agotar la conciliación es uno de ellos. Son 3. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. Bueno, que lo acabamos de ver. Constituir uno más, pues a ver, constituir la mitad más uno de total. 1. Ajustarse a lo dispuesto del artículo 239 del párrafo primero. Ese ya lo vimos. Este es el primero. 2. Agotar los procedimientos de conciliación. Agotar la conciliación. Y 3. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahorita es la conciliación. Vamos a ver ese procedimiento de la conciliación, ¿sí? Vámonos al artículo 377. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el artículo 377 está, o el título, mejor dicho, es conciliación. ¿Ya?
La conciliación. Vaya, vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando. Vamos a imaginarnos que queremos declararnos en huelga. Sí. ¿Hay circunstancias para declararnos en huelga? Sí. Pero en este caso, cabe mencionar que primero tenemos que agotar la conciliación. Así que vámonos al artículo 377. Vamos con Aileen Villeda. Buenas noches, licenciado. Artículo 357. Sí, adelante. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para participar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor prever cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrán por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar pruebas a la parte del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda los 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias con citaciones de las partes, contra las resoluciones para mejor falla o contra la que No, lo vinieron. 177. Perdón. El artículo 377 nos dijo el licenciado. Es la Sí, conciliación. sí, sí. Correcto. 377, Lic. Ajá. Miren cómo inicia. Perdón. Miren cómo inicia. Perdón, me confundí. Cuando en Cuando lugar en lugar de de trabajo trabajo. se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el cual asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratara de patronos y trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que actúe el planteamiento del conflicto correspondiente a la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Ok, vaya, analicemos este artículo, pues. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro de lo que venimos desarrollando, los interesados, ¿quién puede promover la conciliación? Y aquí quiero que abran la mente a ustedes. Yo no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, es que la entidad está emplazada. Para quienes trabajamos en el Estado, regularmente y cotidianamente, el sindicato de trabajadores está promoviendo demandas colectivas. ¿Para qué? Para que el patrón no pueda despedir a trabajadores que estén sindicalizados. O sea, esa es la verdad. Entonces, lo que está haciendo el sindicato es demandando, presentando demandas. ¿Para qué? Para que cuando despidan a un trabajador sin autorización de juez, venga ese trabajador, promueva una denuncia de reinstalación y va para adentro. Por eso muchas veces las entidades del Estado se encuentran emplazadas. Y es decir, que el patrón no puede disponer, no puede despedir. Entonces, ahorita vamos a hablar precisamente de eso. Es decir, ¿y quiénes la pueden promover? Pueden ser trabajadores que estén sindicalizados o pueden ser trabajadores que no estén sindicalizados. ¿Ya? Dice, si se tratara de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados. Paso número 1, ahí le pueden colocar designación de 3 delegados. ¿Sí? Ese sería el paso número 1. Paso número 1, la designación de 3 delegados.
¿Sí? Sí. Vaya. Repito, pueden ser trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. Vaya. Y si en el caso se tratara de trabajadores de sindicato, puede ser la misma Asamblea General que designe a los tres o los miembros del comité ejecutivo. ¿Sí? O los miembros del comité, ¿qué? Ejecutivo. Entonces, vámonos al 378. Por favor, artículo 378. ¿Seguimos ahí con la compañera o ya se cansó? Bueno, no está. Vamos con Andrea Morales. Artículo 378. Los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados, a más tardar el día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código. Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que sea aplicable. Va, muy bien. ¿Qué es lo que procede aquí entonces, señores? Ojo, ¿qué es lo que procede aquí? Ya designamos a los tres delegados. Dicen el 378, los delegados o los representantes en su caso se harán llegar pliego de peticiones. Entonces ahí podemos colocar paso número 2. Paso número 2, se hace llegar pliego de peticiones. ¿Sí? Se hace llegar pliego de peticiones. Quien en el acto resolverá ordenarlo notificar al patrono. Paso número 3. Notificación al patrono. Ojo. Paso número 3. Notificación al patrono, trabajadores o sindicato emplazado. O sindicato emplazado. ¿Sí? Ahí está el paso número 3, señores. ¿Estamos? Vaya, márquenlo ahí, pues. Entonces, los delegados hacen llegar el pliego de peticiones, pero ojo, a partir del momento que se hace llegar el pliego de peticiones al juez, ahí se entiende planteado el conflicto. ¿Qué significa ahí? Que a partir del momento que presentan la demanda ante el juez de admisibilidad, no, el patrono no puede iniciar despidos, ¿ya? El patrono no puede iniciar despidos. ¿Estamos? Cuando se trate de discusión de un pacto, el pliego respectivo se presentará a la otra parte. Entonces, vamos a decir que lo que pretendíamos era negociar un pacto colectivo, pero el patrono no nos atendió. No quiere escucharnos el patrono, ¿sí? No quiere escucharnos el patrono. Entonces, cabe mencionar que en este caso, lo que procede es que el patrono no puede despedir. Sigamos, por favor, el artículo 379. Y este inicia con un plazo. Este inicia con un plazo. Desde el momento. Desde el momento. ¿Quién ¿Lo va por sigo ahí, por leyendo? favor? Sí, adelante. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patrones y trabajadores
no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Muy bien. Entonces, analicemos este artículo. Pues este artículo es importante, su análisis. Dice, desde el momento, gracias Andrea, desde el momento, plazo. ¿Sí? Plazo. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones se entenderá planteado el conflicto. Para que el patrono no tome la menor represalia, ¿sí? Para que el patrono no tome la menor represalia, ni se le impida el ejercicio de sus derechos. Pero ¿qué pasa? En las entidades del Estado sucede que el patrono está emplazado y lo que hace es, y ustedes no me van a dejar mentir, por ejemplo, hay cambio de alcalde, de ministro, ¿qué hace? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ustedes que lo han visto en la práctica. Hace despidos. Empieza Barre. a llevar a sus conocidos y amigos. Exacto. Lo que hace es barrer, ¿va? Dice, no, es que estos no me apoyaron. Y bueno, muchas gracias, ¿verdad? Hay un conflicto colectivo del año 2014 en la municipalidad de Chiquimula. Imagínense ustedes. Año 2014. Y este nuevo alcalde que recién ingresó hizo barrida a la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los trabajadores y vengo y promuevo 14 reinstalaciones y las gané todas. Todas. ¿Por qué? Porque el 379 regula que en este caso no se puede despedir. Pero obviamente el iniciar un incidente de terminación de contrato, que es lo que vamos a ver ya, no nos va a llevar por lo menos 3 años y en esos 3 años ya pasó el periodo en el cual la autoridad estuvo, porque regularmente muy difícil que un alcalde pues se vuelva a reelegir. Claro que hay casos de excepciones, pero ¿qué pasa? Dicen, no, es que es una nueva administración, yo quiero trabajar con mi gente, la gente que me apoyó en campaña, y empiezan a despedir a toda la gente. Lo que no saben es que a los 2 años esa gente va a regresar y ya hay una plaza para 2 personas. ¿Y qué sucede entonces? Que toda la municipalidad o la dependencia de que se trate, el presupuesto ya no alcanza. Porque lo que se tenía para ejecución de obras, entonces ahora se va en un pago de salarios. ¿Sí? Entonces, analizar esto es bien importante porque en la práctica se da es que uno dice, Lick, me acaban de despedir, pero la entidad está emplazada, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, aquí nos regula que no se pueden realizar terminaciones de contrato. ¿Qué sucede si lo hace? Lo primero que va a proceder es imponerles una multa. ¿Sí? Es lo primero que se va a proceder a hacer, es imponerle una multa. Y esa multa oscila, ojo acá, entre de 10 a 50 salarios. Si usted multiplica 10 por 3.900 quetzales, ya más o menos se imaginará de cuánto va siendo la multa. Viene el juez y emite un auto, ¿sí? Un auto de reinstalación. Y ese auto le ordena a la parte patronal que reinstale. Pero ¿qué sucede si no reinstala? Bueno, en este caso lo que va a hacer es duplicar la multa. ¿Sí? Imagínense, de 39,000 quetzales va a terminar pagando 78,000 quetzales. Ahora bien, usted dice, pues yo no lo voy a reinstalar. ¿Sí? Yo no lo voy a reinstalar. No se preocupe. Entonces aquí el tema ya se convierte en penal. Ya le van a certificar lo conducente por el delito de desobediencia. ¿Sí? Por el delito de desobediencia. ¿Estamos?
Vamos entonces ahora con el artículo 380, LIC. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como patrono, como nueva autoridad en el lugar de trabajo? Porque yo no quiero tener problemas con mi administración, porque esto es seguro que si yo empiezo a despedir a granel, esto después se vienen hallazgos para mi persona y obviamente se convierte en multas, ¿sí? Se convierte en multas. Seguimos, Andrea, 380, por favor. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación deberá dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Va, analicemos, pues, gracias, Andrea. Analicemos el 380 y aquí hay varias preguntas de examen, porque dice, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda, ¿qué es toda, señores? Toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no presentaron la demanda o que no se hubieran adherido al conflicto, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. LIC. Entonces, pregunta de examen. Usted como asesor del alcalde recién electo le consulta. Hay un conflicto colectivo vigente y le consulta a usted. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para despedir a trabajadores? Bueno, lo que debe de promover LIC es, en este caso, promover un incidente de terminación de contrato. Correcto, Claudia, eso muchas veces sucede, ¿sí? Y agotan todas las instancias. Lo que pasa es que no quieren que regrese cuando la autoridad esté ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen a su gente ahí. Entonces, lo que procede en este caso es que deberán de promover un incidente. Ahora bien, usted me va a decir, si usted piensa como autoridad LIC, pero de aquí que salga ese incidente, y ojo, para promover el incidente debe ser justificado. Es decir, que si queremos despedir a un trabajador, tiene que cometer alguna causa y el patrono probarlo dentro de esa causa, ¿ya? Acreditarlo dentro de esa causa. Y dice, y sin que la resolución, y miren qué interesante eso, y sin que la resolución definitiva se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Ojo aquí con lo que les voy a preguntar y quiero que pongan a funcionar esa masa gris. Si hay un conflicto colectivo, ojo, hay un conflicto colectivo. Juan Pérez llega tarde, es irresponsable, no entrega su trabajo. ¿Lo podemos pedir? Señores.
Sí, Lick. No, porque dice Sí, Lick. que sí, puede ser justa e injusta. Ujú. ¿Por qué sí, Eduardo? Porque está incumpliendo los reglamentos del horario. ¿Por qué no, Rosa? Pero no se puede despedir. Pero no Porque está si se entregando plantea su un trabajo. incidente, ¿Cómo, Rosa? porque si se plantea un incidente, dice que no se puede prejuzgar. Sí, pero el alcalde está emplazado, hay una demanda colectiva, pero tiene un trabajador que llega tarde que es irresponsable. Mi pregunta es, ¿lo puede despedir, sí o no? No lo puede despedir. No, yo creo que no, Lick. ¿Por qué no lo puede despedir? Porque está emplazado. Correcto. Ahora bien, Porque está emplazada la municipalidad. es correcto. Ahora bien, mi pregunta aquí sería, si yo lo despido, ¿ese despido es ilegal, sí o no? Es ilegal. Sí, Sí, Es sí, porque si ilegal. está emplazado no puede. Porque está emplazada la Es municipalidad. correcto, es ilegal. Ahora bien, ojo lo que les voy a decir. El hecho de que el despido sea justificado, porque aquí el patrono efectivamente tiene una causa justa. El hecho Pero el de que emplazamiento, sea justo. ¿Cómo? el emplazamiento vota eso, ¿no? Porque está Claro, emplazada. tal vez el término no sería vota, o sea, pero creo yo que lo más correcto aquí sería, no puede, efectivamente se tiene una causa para proceder al despido, pero no lo puede despedir porque si lo hace entonces sería un despido ilegal. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización de juez. Porque muchas veces en la práctica dice el patrono, Rick, pero si mira, ¿qué quieres? Viene tarde, es irresponsable, saquémoslo. No lo puedo hacer. Si bien es cierto, tengo una causal, entonces yo lo que tengo que hacer como patrono es solicitarle la autorización al juez. Y ahí acreditarle al juez por qué quiero o por qué motivos, en este caso es importante que se proceda al despido del mismo. Pero caso contrario, yo no lo puedo hacer, aunque sea justificado. Y la resolución del juez, quien la voy a promover, no va a prejuzgar, es decir, el juez no se va a pronunciar sobre la causa si es justificada o si es injustificada. Ahí lo dice. El juez no se va a pronunciar sobre eso. El juez únicamente va a decir, ¿es justificado? Con lugar o sin lugar el incidente. Pero cabe mencionar que hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde ha establecido que el patrono sí debe de acreditar. Y claro, debe de darse o debe de concurrir circunstancias en donde no sean represalias. Porque, por ejemplo, vamos a decir que aquí están los miembros del comité ejecutivo, a ustedes, quienes me demandaron. Claro que lo que yo voy a querer es despedirlos. Pero ¿qué sucede? Si yo vengo y los despido, cabe mencionar que lo que procede es, al momento van a promover una denuncia de reinstalación y van para adentro. ¿Sí? Y van para adentro. Por eso muchas veces en el Estado está que despiden, reinstalan, despiden, reinstalan. Y usted dice, pero ¿por qué siempre están despidiendo, reinstalan, despiden? Porque no se lleva a cabo el procedimiento del incidente de terminación. Y usted dice, pero es que a él nunca lo sacan, es irresponsable, llega tarde. Claro, porque no le inician el procedimiento administrativo. Y fracasado y agotado, perdón, el procedimiento administrativo, lo que procede es, ojo, lo que procede es el incidente y con el incidente ya proceder directamente a este proceso. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Vaya, ojo pues. Aquí también se van a dar cuenta ustedes es que si se produce terminación sin haber seguido previamente el procedimiento incidental, el juez aplicará las sanciones que se refiere al artículo anterior y ordenará que sea reinstalado. Si aún persistiera la desobediencia, se ordenará la certificación de lo conducente. Entonces, usted de asesor puede pasar a afectar a la autoridad. Si usted le dice, no, hombre, no te preocupes, ahí yo lo atraso, yo hablo con el juez. Señores, hay que tener cuidado, porque puede que lleve a la autoridad o la entidad nominadora
al representante, perdón, a que se le certifique por un delito, por no reinstalar a un trabajador. Imagínense, estando emplazado. Muy bien. Lo importante aquí también es cuál es la vía de reinstalación. LIC, ahí está, la entidad está emplazada, me despidieron. ¿Qué tengo que promover? Regula, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia. O por denuncia. Hágale un círculo a la palabra denuncia y en breve les voy a compartir los casos de inamovilidad. ¿Se recuerdan que ya vimos 2 y el semestre pasado vimos 1? El primero vimos los miembros del comité ejecutivo del sindicato. El segundo vimos los trabajadores, trabajadores en formación de sindicato. Y el tercer caso lo vamos a encontrar aquí. ¿Quiénes gozan de inamovilidad? Todos los trabajadores de la dependencia. ¿Sí? Todos los trabajadores de la dependencia. Muy bien. Vámonos ahora al artículo 381. Vamos a ver aquí, le pueden colocar pliego de peticiones. ¿Sí? Pliego de peticiones. O sea, ¿qué es lo que van a pedir en este caso el sindicato? Regularmente el sindicato siempre lo que pretende es negociar un pacto colectivo. Siempre. Siempre lo que pretende es negociar un pacto colectivo. Miremos, por favor, el artículo 381. Andrea, ¿me ayuda? 381. El pliego de peticiones ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. Se adiciona párrafo final por el artículo 31 del decreto número 64-92 del Congreso de la República. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud. Miremos el contenido del pliego de peticiones. Pues el segundo párrafo lo regula. Gracias, Andrea. La solicitud debe contener 2 puntos. Número 1, el juez al que se dirige. Número 2, nombres, apellidos y demás generales de los delegados. 3, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado. 4, el nombre de la parte emplazada. 5, dirección en donde debe ser notificada esta. 6, la indicación que se adjunta por duplicado. 7, el pliego de peticiones. Y 7, la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Entonces, señores, ese es el contenido del pliego de peticiones. O sea, le vamos a pedir al juez, claro, la negociación de un pacto, pero le tenemos que decir al juez cuáles son nuestras peticiones en concreto. Y aquí regula cuál es el contenido de esas peticiones. ¿Estamos? Bueno, ¿cuántos pasos llevamos? 3, ¿verdad? Sí, va. Paso número 1, designación de 3 delegados. Paso número 2, en este caso, notificar al patrono. Paso número 3, no, paso número 2, se hace llegar el pliego de peticiones. Paso número 3. Pliego de peticiones es el 2. Y exacto, y el paso número 3 es la notificación. Ajá. Sí. Estamos todos ahí, ¿verdad? No se pierdan, porque vamos a ir paso por paso. Vaya. Paso número 4, 382, colóquenle ahí. Formación del tribunal. Formación del tribunal de conciliación. ¿Sí? Formación del tribunal de conciliación. Formación de
Tribunal de Conciliación. ¿Estamos? Vaya. Vamos pues. Andrea, ¿me ayuda? Me avisa cuando se canse. Sí, no tenga pena. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377. Bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal y en caso de que no lo hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Ok, miren pues, ¿cómo se va? Inicia con un plazo ese artículo también. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, se procederá a la formación del Tribunal de Conciliación, ¿sí? De conformidad con lo preceptuado en el 294. Notificará a la otra parte por los medios de su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga. Ahora bien, ¿cómo se integra un tribunal de conciliación? ¿Sí? ¿Cómo se integra un tribunal de conciliación? Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Es algo atípico en nuestro sistema de justicia porque el tribunal, porque va a conocer la conciliación, la va a conocer un tribunal de conciliación. Fíjense ustedes que está conformada por personas que no saben de derecho. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas series en Estados Unidos, mejor dicho, en Netflix o en alguna plataforma digital, en donde ven ustedes que existe un juez, pero que al lado derecho regularmente lo que existe es un jurado, que son personas que lo integran. Sí, las cámaras enfocan al jurado, las cámaras enfocan al juez. No sé si han tenido la oportunidad de ver eso. Pues déjenme decirles que el jurado regularmente no son personas que saben de derecho, ¿sí? Son personas que no conocen de derecho, pero que ellos determinan si una persona es responsable de la comisión de un hecho delictivo. Es así como se imparte justicia en Estados Unidos, por ejemplo. Y si ellos determinan que una persona es responsable de un ilícito penal, lo que procede es que el juez fije la pena, ¿sí? Lo que el juez fije la pena. Entonces, vamos a decir que hay un sistema mixto, si lo queremos ver de esa forma. Bueno, en nuestra legislación no tenemos eso, salvo en derecho laboral. Porque va a estar el juez de trabajo, va a estar un representante patronal y va a estar un representante de los trabajadores. Pero estos dos, que la doctrina le llama legos, no conocen o no saben de derecho. ¿Sí? No saben o no conocen de derecho. ¿Estamos? Para que lo tomen en cuenta. Relaciónenlo, por favor, con el artículo 321, si no me falla, o 221. 221 creo que es. Vamos a ver. No, les voy a decir, es el artículo 293 es. Relaciónenmelo con el 293. 293 con el artículo que les acabo de indicar en el Código de Trabajo. Y ahí vamos a ver cómo se integra un tribunal de conciliación. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo se integra. Entonces, me voy a quedar aquí, en este artículo. Ahí me recuerdan, por favor, Andrea, que el viernes vamos a leer el 293. ¿Sí? Con gusto. El artículo 293. Y vamos a ver cómo se integra un tribunal de conciliación. Vamos a agotar la conciliación y si nos da tiempo entramos al arbitraje. Se me va rapidísimo la hora. Y voy a tratar la otra semana que nos toca presencial, abarcar un poco más. Si el docente por ahí no viene, por favor escriban en el chat link, ya salió el docente o véngase para empezar unos minutos antes, toda vez de que ya se
Sí, específicamente en un mes tenemos ya exámenes, entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Estamos? Muy bien, licenciado, gracias. Licenciado, buenas noches. noches. Licenciado, buenas ¿Qué manda? noches. Disculpe, Buenas fíjese que yo el noches. viernes no pude ir a clases porque tuve un accidente, pero tengo dudas en relación a mi nota, Liz. ¿Cómo puedo hacer para ver? Usted fue la que me escribió que había